Y puedes iniciar, José. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de verdad por participar de esta charla. Os vamos a dar así como una pincelada de lo que es Robot Framework. Bueno, primero presentarme, ya lo bendijo. Mi nombre es José Porras. Ahorita trabajo en el proyecto de Accruent para el equipo de Connective. Y pues llevamos ya alrededor de 7 meses de haber empezado a automatizar algunas pruebas usando este framework. Entonces la idea de la presentación de hoy pues es que ustedes vean la facilidad que da esta herramienta para empezar en un proyecto a automatizar, lo fácil que es aprender y pues todas las funcionalidades que él tiene. Entonces vamos a empezar un poco con la parte teórica de lo que es Robot Framework. Em, bueno, en la historia, Robot Framework inicia en el 2005. Ya hace 14 años, este señor, denominado Pekka Clark, en su tesis para la maestría, empieza a dar forma a lo que serían las primeras ideas del framework como tal, ¿verdad? Ese mismo año, él trabajaba para esta empresa, Nokia Networks, junto con un equipo de desarrollo, pues dan el primer release, hacen el primer release, la versión 1.0, y ahí es donde empieza Robot Framework como tal. 3 años después, en el 2008, lanzan la segunda versión, la 2.0, y ya la lanzan como un open source, como un código abierto donde ya tenemos acceso a ver, a modificar, a utilizarlo sin ningún costo adicional, y pues obviamente ya se empieza a formar una comunidad pues para hacerle mejoras a lo que es el framework, ¿verdad? Entonces eso sería una gran ventaja que nos da este framework de automatización, pues que es libre. Y en el 2016 hace un cambio de papá, por así decirlo. Ya no va a darle soporte más Nokia Networks, sino que un conjunto de personas y empresas van a formar esta fundación, la Fundación de Robot Framework, y ahora son ellos a los que tenemos que acudir en caso de que si encontramos algún bug en el framework. Ellos son los encargados ahora de darle soporte, documentación y pues cualquier mejora que se le tenga que hacer a ese Robot Framework. Entonces es muy importante que tengan esos datos a manos, principalmente por si en algún caso, digamos que están ahí, encuentran algún error, ocupan documentación, ellos son los encargados de darle soporte. Y también para que vean que Robot Framework ya lleva alrededor de 14 años de estar, digamos, desde la primera versión, lo que nos indica que ya ha pasado por muchas iteraciones, muchos bug fixes, muchas mejoras, y es un framework pues bastante estable y bastante robusto, ¿verdad? Entonces es una buena opción para cualquier persona que quiera empezar a implementar automatización en su proyecto y pues consideren Robot Framework para hacer esa automatización. Ahora, ¿qué es Robot Framework? Es un framework de automatización, ¿verdad? Y está orientado principalmente a esta metodología que se llama ATDD o Acceptance Test Driven Development. Entonces, bueno, primero un framework, así a grosso modo, es básicamente un conjunto de funcionalidades o clases o librerías que ya están establecidas, ya fueron diseñadas por un conjunto de personas que dijeron, bueno, toda esta funcionalidad es lo que usualmente se utiliza para automatizar, lo empaquetan, crean un framework y pues no tenemos que empezar a codear desde cero, por así decirlo. Simplemente importamos el framework y empezamos a utilizar funcionalidad ya existente. Como dirían por ahí, no hay que inventar el agua tibia, ya Robot Framework nos va a empezar a dar un montón de herramientas y funcionalidades para empezar a automatizar. Por eso es que se vuelve tan fácil y tan rápido empezar un proceso de automatización con Robot Framework. ¿Y qué es ATDD? ATDD es más que todo una metodología, podríamos decir que buenas prácticas a la hora de automatizar. Entonces, él dice que en teoría, antes de empezar a automatizar, o sea, empezar en la parte de código, el equipo como tal de automatización y developers y demás, deberían sentarse al puro inicio a definir criterios de aceptación basados en los requerimientos del cliente y basado en eso se empiezan a crear escenarios y llevar así esos escenarios con la metodología TDD, que es Test Driven Development, se empiezan a crear los test cases en código, se les genera todo el código para que esa prueba pase y al final se debería hacer un demo, ¿verdad? Es lo recomendado para ver que todo lo que se hizo en el proceso es lo que realmente se quería automatizar. Entonces, este ATD realmente lo que viene es a implementar buenas prácticas a la hora de hacer test cases automatizados, que no simplemente sea un código que
prueba algo y que pasa o falla, sino que ese algo que vamos a probar esté basado realmente en un requerimiento del cliente. Ahora, Robot Framework utiliza una forma de desarrollar llamado Keyword Driven. Ahora más adelante vamos a ver qué es esto con más detalle, pero es básicamente, nos vamos a olvidar un poco del lenguaje de programación como tal, public void, nombre de una función, punto y coma, abrimos llaves, sino que el Keyword Driven va a venir a utilizar un lenguaje más natural, más como el que utilizamos día a día para definir métodos o funciones, que en este caso los vamos a llamar keywords, y lo que va a hacer el código mucho más entendible a la hora de leerlo. También utiliza una sintaxis tabular para los datos de prueba. Entonces vamos a ver, cuando veamos los ejemplos, que él va a utilizar espaciados para diferenciar un bloque de código de otro. Al igual que tabulado para diferenciar cuándo empieza, digamos, mi keyword o método y cuáles son las sentencias que va a ejecutar. Entonces ya no nos vamos a guiar por llaves o un begin y un end para definir bloques de código, sino que vamos a hacerlo a través de espaciados o tabulaciones. Y por último, Robot Framework, las capacidades que él tiene, se pueden extender utilizando otras librerías. Entonces, Robot Framework como tal, él va a tener una cantidad de funciones y dependiendo del tipo de testing que queramos implementar en el proyecto, vamos a llamar a las librerías que ocupemos para ese tipo de test. Entonces, eso nos permite Robot Framework no limitarnos, digamos, a un solo tipo de testing. Entonces, Robot Framework no es únicamente para probar páginas web, sino que también podemos probar servicios REST, SOAP, podemos probar bases de datos. Entonces, dependiendo de a qué nos vayamos a conectar, esas son las librerías que vamos a exportar, librerías externas que nos van a extender la funcionalidad de Robot Framework. Después, una vista así a grosso modo de la arquitectura de cómo funciona Robot Framework. Entonces, en inicio vamos a empezar a desarrollar test scripts, que sería esta test data, todos los test cases que vamos a desarrollar. Todos los tests que vamos a desarrollar van a ser desarrollados bajo la sintaxis de Robot Framework, como les mencionaba anteriormente, basado en tabulación, basado en keywords y algunos keywords que ya vienen por defecto con Robot Framework. Y dependiendo del testing que vayamos a hacer, vamos a entonces utilizar librerías externas. En el caso de, por ejemplo, Selenium Library, que es una librería que le va a permitir a Robot Framework interactuar con el browser y los elementos de la página web. Todo esto que vamos a desarrollar, vamos a utilizar una herramienta de pruebas, que aquí podemos mencionar algunas como PyCharm, que es la que vamos a utilizar hoy, que son IDES o Write, o podemos mencionar inclusive Visual Studio Code, inclusive un Notepad. Todos son herramientas válidas para programar, sin embargo, el análisis de cuál herramienta vamos a elegir sería bueno, digamos, que lo detallen bastante antes de empezar a programar, porque la idea es que la herramienta nos den bastantes facilidades a la hora de ejecución, a la hora de verificar sintaxis. Entonces, PyCharm van a ver ahora que es bastante útil para trabajar específicamente con Python y con Robot Framework. Y al final, pues todo esto nos va a servir para probar un sistema, que en este caso vamos a hacer una página web, pero aquí podemos cambiarlo por una base de datos, podemos cambiarlo por un servicio. Entonces, así a grosso modo, más o menos, es como funciona el Robot Framework. ¿Ok? Podemos ver algunos pros o ventajas o contras de usar Robot Framework. Dentro de las ventajas tenemos, bueno, la parte de la sintaxis tabular, que ya vamos a ver que a través de espaciado nosotros podemos separar un keyword de los parámetros que va a recibir para que visualmente sea más agradable y más entendible. Como ya Robot Framework tiene funcionalidades ya definidas, entonces, por ejemplo, por ahí él ya va a generar reportes en formatos HTML cuando corremos nuestros tests, que son fáciles de leer. Entonces, ya esa es una ventaja bastante grande que nos da el framework. Ya esto viene implementado, no lo tenemos que crear. Como les decía ahora, no está sujeto a un solo tipo de testing. Podemos probar servicios como REST, como SOAP, bases de datos, páginas web. Dependiendo del que vayamos a utilizar, así van a ser las librerías que vamos a importar. Y por último, y creo que lo más importante es que la curva de aprendizaje es bastante corta. Entonces, eso nos permite para alguna persona que es nueva completamente en automatización, que no tenga automation en su proyecto, pues la hora de arrancar
utilizando este framework va a ser más rápida que si lo intentaran hacer con otra herramienta. Algunos contras por ahí que encontré, pues uno puede ser performance issues, y aquí lo puse entre comillas, porque al final Robot Framework está desarrollado sobre el lenguaje Python, y pues para los que han escuchado algunos comentarios ahí, pues Python se considera un poco más lento a la hora de ejecución que otros lenguajes como C o como Java, porque al ser un lenguaje tan cercano al de nosotros y tan entendible, pues ocupa un proceso más largo de interpretación para que la máquina lo ejecute. Sin embargo, por aquí lo puse entre comillas issues, porque ya se ha comprobado que con las máquinas que tenemos actualmente, que ya tienen 4 núcleos, 16 GB de RAM y más, velocidades de bus que son muy altas y anchos de banda muy altos, la diferencia entre un test case en Robot y un test case en alguna otra herramienta son mínimas, son casi imperceptibles. Sí existe una diferencia, pero realmente no es un criterio que nos vaya a afectar decir no voy a usar Robot Framework. Por ahí podemos decir entonces que se puede afectar un poco el performance, aunque realmente no es muy visible, pero aumenta la productividad. Entonces tal vez mi test en Robot puede durar tal vez unos 2 segundos, así modo ejemplo, porque realmente creo que nunca hemos hecho unas pruebas, digamos, de performance comparándolo con otras herramientas, pero pongamos de ejemplo, comparándolo con Java dure 2 segundos la ejecución total, pero el tiempo que a mí me tomó crear ese test pudo haber sido un 40 o un 50% más rápido que lo que me pudo haber tomado en otra herramienta. Por ejemplo, tal vez dure medio día creando ese test en Robot y en la otra herramienta puede haber durado entre 1 o 2 días. Entonces, por ahí vemos un sacrificio pequeño en performance, pero un alto beneficio en la parte de productividad. Ahora, hacer un framework, que es básicamente funcionalidad que ya alguien pensó y creó, pues a veces la flexibilidad se ve un poco afectada porque tenemos que ajustarnos a lo que ya alguien hizo. Entonces, tal vez, al contrario de otras herramientas que podemos empezar a hacer todo el framework desde cero, ¿verdad? Pues aquí tenemos que ajustarnos un poco a lo que trae el robot. Y uno de los ejemplos que por ahí encontré, realmente nunca he tenido la necesidad de hacer un ciclo anidado, pero dentro de la documentación de Robot Framework, internamente él de forma nativa no acepta ciclos anidados. Él tiene un workaround, de hecho la documentación dice, si uno quiere hacer un ciclo anidado, uno puede crear un keyword con un ciclo, otro keyword con otro ciclo y hacer un llamado interno de keywords. Y eso simularía un ciclo anidado. No se puede hacer directo, ¿por qué? Porque la funcionalidad o la teoría de Robot Framework es que el código sea entendible. Y a veces ciclos anidados pues tienden a confundir o hacer que el código sea menos legible. Entonces, al hacerlo un workaround a través de keywords, pues el código se vuelve más entendible. Entonces, es un contra ahí un poco la flexibilidad, pero igual nos vuelve el código más legible y más entendible. Y por último, otro contra es que definitivamente pues Robot Framework, si lo comparamos tal vez con otras herramientas, tal vez la popularidad no es tan alta, aunque últimamente pues ha venido ganando bastante popularidad, más gente está empezando a meterse en la comunidad y más gente está empezando a desarrollar en Robot Framework, pero efectivamente tal vez la cantidad de personas que trabajan en él son menos, y a veces en cuanto a la ayuda, si ocupamos encontrar a alguien que nos ayude en esta herramienta, pues a veces puede verse un poco limitada. Aunque por dicha aquí en Gap pues ya hay bastante ejemplo, por lo menos bastante de la gente de Accruent maneja este Robot Framework, entonces por lo menos en Gap sí tenemos un equipo bastante grande que conoce el framework. Entonces, esto sería un poco de los pros y los contras que podemos encontrar al utilizar esta herramienta. Y por último, ya antes de empezar con el demo, que es pues la parte principal, el demo vamos a intentar hacerlo más que todo orientado al código, a ejemplos ya hechos, ¿verdad? Porque el tiempo sí no nos alcanza para codear desde cero. Entonces vamos a brincarnos un poco el tema de instalación. Vamos a tener ya un ambiente instalado, pero para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que ustedes ocuparían para empezar a programar en Robot Framework. Entonces, los requerimientos que ocupamos son Python, requerido no, sino deseable de la versión 3.x para arriba. Hay cierto soporte a versiones anteriores como 2.7, pero al ser una versión ya tan vieja, está siendo deprecada, ya hay cosas, funcionalidades que ya están dejando de dar soporte, entonces se recomienda mejor empezar del 3. Instalar el pip, que es el instalador de paquetes de Python.
Estos dos, por lo menos en Windows, es tan sencillo como meterse a la página de Python, descargar el instalador, darle Next, Next, Next. Hay una sección donde hay un checkbox donde le habilitamos que nos instale el pip. Cuando terminemos la instalación, ya tenemos esto listo. Entonces, simplemente seguir ahí el wizard para tener esto instalado. Para la ejecución de comandos, sí por ahí, pues una pista, ocupan setear la ruta en las variables de ambiente para que puedan ejecutarlo directamente en el command line. La gente de Linux tiene la ventaja que Linux ya viene, por lo menos gran cantidad de versiones de Linux ya vienen con esto instalado, entonces ya están listos para utilizar, no se ocupa instalar. Una vez que tenemos esto instalado en la máquina, ya instalamos el Robot Framework como tal, utilizando pip, y este sería el comando: pip install Robot Framework. Con esto, en nuestra línea de comandos, nos instala la última versión de Robot Framework. Como vamos a ocupar Selenium Library, que es una librería externa, utilizamos igual pip install Robot Framework raya Selenium Library. Esto es como una nomenclatura ya establecida, digamos, para paquetes que indican que Selenium Library va a ser un paquete para Robot Framework. Entonces es como una facilidad que nos da a nosotros cuando queremos instalar una paquetería externa de Robot Framework. Ya sabemos que la nomenclatura es raya y el nombre del paquete. Eso nos va a instalar Selenium Library. Aparte de esto, ocupamos instalar nuestro IDE, ¿verdad? La herramienta que vamos a utilizar para desarrollar. En este caso vamos a usar PyCharm, pero ustedes pueden utilizar Write. Yo este nunca lo he utilizado, pero hay muchos ejemplos en internet que utilizan este IDE. Podemos utilizar Visual Studio Code, que también tiene soporte para Robot y para Python, pero por lo menos la experiencia que tengo yo hasta el momento ha sido con PyCharm, entonces es la herramienta que les voy a enseñar hoy. Y por último, dado que vamos a hacer una automatización de una página web, ocupamos, por supuesto, el browser que necesitamos usar, en este caso Chrome. Lo ocupamos instalar en la máquina si no estuviera, y el WebDriver, que el WebDriver se busca en Google, ponen Chrome WebDriver, es el primer link que les aparece, descargan un ejecutable, lo copian en una carpeta y esa carpeta la añaden a una variable de ambiente para que a la hora que Selenium vaya a ejecutar el driver, él lo vaya a encontrar. Entonces, básicamente esos son los requerimientos que ocupamos antes de empezar a programar en Python. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento, por lo menos de esta primera parte, antes de empezar con el demo. ¿No? Todo muy bien. ¿Palabra? Sí, ¿todo bien? Ok, Todo bien. perfecto. Sí, excelente. Entonces, así a grosso modo, bueno, eso es un poco de lo que es Robot Framework. En la parte del demo vamos a intentar, para que por ahí lo tomen en cuenta, si quieren poner sus consultas en el chat o las apuntan para el final, para que nos dé chance de ver todo el ejemplo. Entonces, para que ahí lo tomen en cuenta, vamos a intentar aclarar las dudas al final para ver si abarcamos la mayor cantidad de ejemplo de código posible. Ok, entonces ahora sí. Antes de ir al código, vamos a ver la página que vamos a automatizar. Entonces, por aquí es una página bastante sencilla. Se llama Cura Healthcare Service. Tiene un homepage. Por ahí tiene un menú. Tiene dos opciones, ¿verdad? El home, el login, que es lo que vamos a intentar automatizar el día de hoy, que tiene un formulario con dos textbox y un botón de login. Y en el momento en que nosotros le ingresamos los datos correctos, nos va a redireccionar a otra página que se llama Make Appointment. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a intentar automatizar hoy con los ejemplos que ya tenemos. Entonces, ¿qué son algunos pasos que ocupamos tomar en consideración a la hora, digamos, de automatizar? Entonces, como un poco el workflow. Por ahí ocupamos interactuar con abrir el browser, cargar la página. Vamos a ocupar, pues, en algunos casos, darle clic a un menú, darle clic a algunos links, ingresar datos en textos y darle clic a botones. Entonces, todos esos pasos, cada uno de esos pasos que dije, van a ser traducidos en lo que conocemos como los keywords. Y keywords específicamente de Selenium. Todo lo que es manipulación del browser van a ser keywords de Selenium que nos van a ayudar a hacer esa funcionalidad. Entonces, para ahí un tip, para que ustedes lo tengan,
Robot Framework tiene una página oficial que se llama robotframework.org, que si scrollamos un poco para abajo, tiene una sección que se llama librerías. Esas librerías son las que nos van a ayudar a interactuar o a empezar a darnos funcionalidades que podemos utilizar para automatizar. Entonces, dentro de las librerías tenemos varias opciones. Tenemos las estándar. Las estándar son todas las librerías que se instalan cuando hacemos el pip Instant Robot Framework. Y dentro de las estándar tenemos las built-in, que ya son keywords que podemos utilizar en cualquier momento. No ocupamos importar ninguna librería. Las otras, por ejemplo, Operating System, Collections, son librerías que se instalan junto con Robot Framework y si se ocupan importar. Y ahora vamos a ver cómo importamos estas librerías. No las ocupamos instalar porque ya se instalan con Robot Framework, nada más las ocupamos importar para usar sus correspondientes keywords. Y están las externas, que son las que sí ocupamos instalar, como vimos ahora, con el pip install, que aquí hay varias, ¿verdad? Dependiendo de lo que ocupamos usar. Y aquí está Selenium Library. Entonces, para saber cómo podemos empezar a utilizar estas keywords, nosotros vamos a la documentación, nos va a abrir un poco ahí el GitHub, ¿verdad? El repositorio Selenium Library. Aquí en los reads vamos a tener el Keyword Documentation y aquí nos va a direccionar a la documentación propia de Selenium Library. Él va a tener pues varias secciones, introducciones, pero la parte que nos interesa más es esta parte que dice Shortcuts. Estas son todas las keywords o llamémoslas funciones o métodos que podemos utilizar para interactuar con el browser. Y como ustedes ven, parecen frases normales. Por ejemplo, por aquí tenemos una que vamos a usar más adelante que se llama Open Browser. Eso es un keyword y se usa exactamente así como se ve. No tiene underscore, no tiene paréntesis, es una frase normal. Entonces, eso es parte del keyword driven que les decía ahora. Él va a usar un lenguaje natural para implementar las funcionalidades y si le damos clic a Open Browser, por ejemplo, nos va a llevar a la documentación de ese keyword y nos va a decir qué parámetros él va a recibir y una explicación más detallada de cómo utilizarlo. Entonces, por ejemplo, los que vamos a utilizar son estos dos, que es, va a recibir una URL y el browser que queremos utilizar. Y por aquí él nos explica, bueno, si queremos llamar a Firefox, por ejemplo, podemos enviarle como parámetro la palabra Firefox o simplemente FF. Igual con Google Chrome y los diferentes parámetros que le podemos mandar para que él entienda que lo que ocupa vamos a utilizar es Google Chrome. Entonces no vamos a extender mucho esta parte. Si en algún momento ocupan, digamos, por ejemplo, utilizar una funcionalidad de mouse, simplemente es meterse aquí a la librería, a la documentación de la librería, ver cómo se llama el keyword que ocupo, ver los parámetros que necesitan y usarla. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ya ahora sí pasar a la parte de código y ver entonces cómo es que usamos esas keywords. Entonces, por acá les presento lo que es PyCharm. Ese es el IDE que vamos a utilizar. Ya por acá creé el proyecto, pero si ustedes ocupan crear un proyecto desde cero, nada más vienen, le dan File, le dan New Project, le indican la carpeta donde van a instalar y le dan Create. Acá pues hay una opción que nos da el IDE, que no vamos a indagar mucho en esta, pero así muy por encima. Esta es una opción que nos permite crear un ambiente virtual. La única diferencia entre esta opción y esta es que tal vez, por ejemplo, si nosotros tenemos muchos proyectos en Python y algunos proyectos ocupan una versión específica de una librería, entonces al crear un ambiente virtual vamos a modificar las versiones únicamente en ese ambiente. No nos va a afectar en general las librerías que tenemos en la computadora. Entonces así, si ocupamos actualizar la versión de Robot Framework esta prueba automatizada, no me va a afectar tal vez en otro proyecto la versión de Robot Framework que tal vez, por ejemplo, en otro proyecto uso la 1.0 y en este ocupa la 2.0. Si yo actualizo la otra versión a 2.0 puede que me falle, pero a través de ambientes virtuales eso no va a pasar porque va a aislar, digamos, las versiones en un ambiente por aparte. Pero lo que vamos a usar ahorita es un Existing Interpreter, que es el por defecto, y ya él nos va a crear, a la hora que le damos aquí Create, una estructura como esta. Él va pues tener la carpeta raíz, ¿verdad? Que va a estar vacía,
y las librerías externas que están instaladas en nuestra computadora. Ahora, antes de empezar a codear, vamos a empezar a ver una de las funcionalidades de PyCharm. Él tiene aquí en la parte de File, Settings, un área que se llama Plugins, que son cosas que le podemos adicionar al IDE para que nos ayude ya sea a identificar sintaxis, a identificar qué es lo que vamos a utilizar, digamos, para programar. En el caso del día de hoy, por ejemplo, yo tengo aquí habilitado un plugin que se llama IntelliBot y otro plugin que se llama Robot Framework Support. Estos dos plugins lo que me van a ayudar a hacer es que el IDE va a empezar a reconocer la sintaxis de robot, me va a marcar alguna sintaxis que tal vez no esté bien escrita y me va a ayudar en algunos casos a autocompletar algunos keywords que cuando importemos la referencia a la librería, pues él nos va a dar la referencia de cuando yo escriba algo, qué posibles keywords son los que podemos utilizar. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el IDE de PyCharm, los plugins para poder interactuar mejor con la herramienta. Acá ya yo creé de antemano esta estructura de carpetas. Es una estructura ahí recomendada, se la recomiendo yo porque creo que bastante lógica ahí por cualquier, eso pues yo creo que es muy personal. Es una forma nada más de organizar internamente los archivos que vamos a ir creando. Aquí pues creé tres. Una que se llama Report, que es donde vamos a almacenar los reportes que vamos a generar. Otra que se llama Resources, que vamos a almacenar los recursos, que los recursos usualmente son archivos que van a contener keywords o variables o funcionalidad que vamos a ir reutilizando, ¿verdad? La idea es no repetir código, entonces los recursos nos van a ayudar a generar keywords para no repetir código, sino reutilizarlos. Y la carpeta de test cases, que es donde vamos a tener, valga la redundancia, todos los casos de prueba que vamos a ir creando. Entonces, esto es más que todo para ir separando a nivel lógico los diferentes elementos que vamos a crear. Entonces, ¿cómo empezamos a crear, una vez que tenemos la estructura, un archivo de robot? Es tan fácil como venir y darle clic derecho, le damos New y le damos File. Acá le ponemos el nombre que deseamos, voy a ponerle Login Page para seguir con el nombre de ejemplos que tengo en la carpeta, punto robot. Punto robot va a ser el formato, digamos, preferido para los archivos de Robot Framework. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros le ponemos punto .robot en conjunto con los plugins que ya yo instalé, ellos van a reconocer que esto es un archivo robot. Y ya ven que aquí automáticamente le va a poner un icono. Entonces, ya con eso, el plugin identificó este como un archivo robot framework. Y en el momento en que yo en el archivo le doy control espacio, él de una vez me va a empezar a dar sugerencias. Me va a dar estas primeras 4 sugerencias. Robot Framework en la parte del código va a separar todas las líneas en 4 bloques. Todo lo que vayamos a implementar, todo lo que le vayamos a meter, variables o test cases, necesitan ir ubicados en su área específica. Y vamos a tener 4 principales. Vamos a tener settings, vamos a tener el área de variables, el área de keywords y el área de test cases. Si nosotros metemos algún código y no está ubicado en alguno de estos bloques, probablemente no nos va a funcionar. Esto es la forma que Robot Framework identifica qué hay en este bloque de código y cómo ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, los test cases van a ir específicamente debajo de esta área. Los keywords que nosotros queramos crear, los custom keywords, van a ir en su área de keywords. Las variables, ¿verdad? Van a ir en esta sección de variables. Y la parte de settings es donde vamos a importar librerías o los recursos o algunos setup que vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros ponemos algunas cosas tal vez en un bloque que no le corresponde, probablemente no nos va a funcionar de manera adecuada. Entonces, esta es la estructura inicial de un archivo de robot. Sin esto no podemos arrancar. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la estructura, las secciones que vamos a utilizar, ahora sí, empezamos a meter el código que necesitamos. Entonces, por acá voy a abrir el ejemplo número 2, que ya tiene un poco de código implementado. Aquí vamos a empezar añadiendo a settings, que es el área donde importamos librerías,
Entonces aquí ven que yo, a través de la palabra reservada library, que es la palabra que vamos a utilizar para importar cualquier librería, vamos a importar la librería de Selenium. Aquí un dato curioso, si ustedes ven, él tiene dos espacios en medio. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le quito ese espacio, él va a entender que este bloque de código es uno solo. Y esto es a lo que yo me referiría de tabulación, sintaxis tabulada. Cuando nosotros dejamos un solo espacio, él va a entender que esto todo es un solo bloque de código. Por ejemplo, como aquí en los test cases. Si ustedes ven, ya no tenemos que hacer public void, ni paréntesis, ni definir nada más. Esto como tal es el nombre de mi test case y puede estar separado con espacios. Robot Framework me permite usar espacios porque así yo entiendo esto como una oración y entiendo qué es lo que hace. Entonces, el nombre de este test case es tan natural, Open Login Page Using URL, que con solo yo leer esto ya sé qué es lo que va a hacer el test case. Por eso es que nos permite crear espacios. Para yo diferenciar entre un bloque de código y otro, ocupo por lo menos tener dos espacios. Para que Robot Framework identifique que esto es una palabra reservada, que esto es un bloque de código y este es otro. ¿Ok? Es un mínimo de dos espacios. Yo puedo usar tantos espacios como yo quiera. Puedo darle hasta el fin de la línea. ¿Esto para qué? Para yo tabular mi código y que sea más legible. Entonces, bueno, ya vimos que en la parte de settings importamos librerías. Entonces ya aquí podemos empezar a utilizar los keywords de Selenium que vimos en la documentación. Y ya aquí tenemos la parte de test cases. Así es como se crea un test case. Inclusive lo podría poner en español, ¿verdad? Pero obviamente, y como todos nuestros clientes son en inglés y el estándar es inglés, lo ponemos en inglés. Y él adentro del test case va a empezar a utilizar los keywords que van a ser los comandos que vamos a empezar a ejecutar. ¿Ok? Como ven, el inicio del test case no lo hacemos con llaves, como usualmente hacemos con otros archivos, o otros lenguajes, sino que vamos a hacer con tabulaciones. Entonces, si yo esto lo pego al puro inicio sin espacios al inicio, él va a entender que este es un nombre de un test case. Para yo decirle que esta línea de código es un keyword dentro de este test case, ocupo tabularlo. Y eso nos va a identificar que todo este bloque de keywords pertenecen a este test case. ¿Ok? Y ya aquí tenemos algunos ejemplos de keywords. Entonces, por ejemplo, tenemos set Selenium speed, que él va a recibir como argumento o como parámetro unos segundos. Lo vamos a usar hoy solo a modo de ejemplo. Es lo que va a hacer, como dice el keyword, muy naturalmente, va a setear la velocidad de Selenium a que cada uno de estos pasos que va a ejecutar tarde 0.5 segundos. ¿Esto para qué? Para que en el ejemplo, cuando lo vayamos a ejecutar, ustedes puedan ver la ejecución paso a paso. Si yo le quito esto, probablemente los test cases van a ser muy rápidos y no se van a visualizar. Entonces, este es más que todo a nivel de ejemplo. Ahora vimos el ejemplo del Open Browser y aquí es como lo podemos implementar. Entonces, utilizamos Open Browser, que es un keyword de Selenium. Se usa exactamente como se vio en la documentación. Y ya aquí tenemos los parámetros, igual, siempre espaciados con un mínimo de dos espacios. Si yo le quito esto, él va a entender, de hecho si ustedes ven, lo marca todo en un mismo color porque él va a creer que todo esto es un solo keyword. Para yo decirle, esto es un keyword y lo que le voy a mandar después es un argumento, ocupo darle un espacio mínimo de dos. Y él iba a recibir una URL y el otro argumento lo separo con dos espacios que va a ser el browser que voy a utilizar. Por aquí tenemos otras keywords que ellas se explican solas. Maximizar el browser, la ventana del browser. Él va a esperar hasta que la página contenga este elemento. Esto que ven aquí en formato raro, para los que ya están más familiarizados con la automatización, esto se llama un locator. Esto ocupa un entrenamiento por aparte, ¿verdad? No vamos a indagar mucho en eso, pero esto básicamente es un localizador que le va a ayudar a Selenium a ubicar en la página el elemento que nosotros queremos. Entonces, esto está en formato expat y le está diciendo, espere al elemento h2, que es un tag de HTML, que contenga un texto login, que es básicamente este que está acá, esto. Esa es la forma de localizar y decirle a Selenium,
ubique este elemento. ¿Ok? Entonces, este test case lo que hace es abrir el browser, maximizarlo, verificar que realmente estamos en la página de login y lo va a cerrar. Esto son keywords y esto ya es el test case y ya con eso ya tenemos una ejecución. ¿Ok? La forma tabular lo que nos va a ayudar es a ordenar nuestro código. Entonces yo puedo venir y empezar a tabular esto con espacios y ya yo tengo un código más ordenado. Porque él ocupa un mínimo de 2 espacios, pero yo puedo darle tantos espacios como sean necesarios para yo entonces tener, por así decirlo, en una columna mis keywords y en otra columna todos los parámetros o argumentos que voy a enviar. Y ya con eso mi código es más legible. Por acá tenemos, por ejemplo, otro test case que lo que va a hacer es igual abrir el browser, maximizarlo. Y este lo que va a hacer es navegar a la página de login a través del menú. Entonces por aquí ustedes ven que usamos muchos waits. Waits es básicamente una buena práctica porque como ustedes saben, una página web dura un tiempo en abrir. Entonces, antes de yo ejecutar algún comando directamente en el elemento, por ejemplo, voy a hacerle un clic al botón de menú, voy a esperar a que aparezca, porque puede que tal vez dure 3 segundos apareciendo. Entonces, él va a esperar un tiempo ahí, recomendado, va a esperar a que aparezca, ya cuando aparece, él va a seguir con el siguiente keyword. Si yo le quito esto y la ejecución de la página es muy lenta, probablemente él va a intentar hacerle clic a un elemento que todavía no está cargado, por lo tanto no existe y nuestro test se va a caer. Entonces, estos waits los implementamos para poder esperar antes de hacer una ejecución de algún comando directamente sobre el elemento. Entonces, estas dos líneas lo que van a hacer es esperar al menú y darle clic. Estas dos líneas van a esperar al elemento login dentro del menú y le va a dar clic y después va a verificar que realmente cuando ya haga el redireccionamiento estemos en la página de login y cierra el browser. Esto es Robot Framework y ya dos test cases completamente funcionales. Ahora, ¿cómo ejecutamos esto? Para algunos puede que no sea muy gracioso, digamos, o muy bonito, pero Robot Framework, la forma de ejecutar es a través de línea de comandos. Para mí es muy útil porque a la hora de hacer de líneas de comandos yo puedo crear un .bat o un .sh, por ejemplo, en Linux, y puedo entonces definir en ese .bat varios comandos de ejecución y correr varios test cases a la vez. O inclusive yo puedo crear un task scheduler en Windows, decirle que corra ese .bat que tiene una serie de comandos de robot y entonces yo puedo hacer que 2 veces a la semana mi computadora corra ese batch. Igual digamos un cron tab en Linux. Entonces, aunque a la gente no le gusta mucho línea de comandos, creo que es bastante ventajoso por ese tipo de razones. Entonces, para yo poder correrlo, primero me ubico en la carpeta donde está mi proyecto, ingreso al área de los test cases. Si los busco, acá están, estamos en el ejemplo 02. Y para ejecutarlo, simplemente lo que hago es decir robot, que es la palabra reservada para ejecutar en Robot Framework, y le digo el suite que voy a ejecutar. Si yo a esto le doy Enter, vamos a ver cómo él empieza a ejecutar lo que teníamos en los test cases de ese archivo. Él carga la página, verifica que está en la página correspondiente, ese es el primer test case que era con la URL. El segundo va a cargar la página, el homepage, la va a maximizar y va a navegar usando el menú. Le va a dar clic a login y verifica que está en la página. Y ya ahí ejecutó los dos test cases. Él va a tener dos formas de mostrarnos los resultados que nos dio ese test case. El primero va a ser en consola, entonces nos va a dar, por ejemplo, acá el suite o el archivo que se llamaba 02 login page, pasó bien, y el estado de cada uno de los test cases. En caso de que alguno de estos hubiera fallado, por ejemplo, el primero, aquí va a decir fail, probablemente este sí pasó, entonces va a dar pass, pero el resultado general del suite va a dar fail porque alguno de los test cases falló. Entonces eso es como un resumen. Si queremos verlo a modo más detallado, acá él nos da la dirección de donde guardó los reportes que yo les decía ahora, que son en formato HTML. Copiamos esto, lo pegamos en nuestro explorador y no son muy bonitos, pero por lo menos son bastante entendibles.
Entonces él acá nos va a dar un summary donde nos va a dar el tiempo de ejecución, nos va a dar links a los tests, por ejemplo, los estados si pasó o falló, nos va a decir qué suites fueron los que corrimos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a 02 login page, me va a dar más detalle de cuáles son los test cases que estaban en ese suite. Y si yo le doy clic a uno de ellos, me va a dar todavía más detalle del suite que corrió, el test que se ejecutó y todos los keywords que se ejecutaron con su tiempo de ejecución. Y si yo expando esto aún más, me va a dar inclusive un log de qué fue la respuesta que dio ese keyword. Entonces, este keyword a la hora de pasar me da esta información y en el momento que probablemente encuentre un error, aquí nos va a ir marcando la ruta en rojo hasta el keyword que falló y aquí podemos ver específicamente el error que nos pudo haber dado. Ahora, si nosotros vemos la estructura de las carpetas, vemos que aquí se nos generaron 3 archivos. Esos son los archivos de reporte. Ahora, por defecto, Robot Framework nos va a crear los archivos en la carpeta del test case que ejecutamos. Pero nosotros acá arriba, bueno, esto era porque ya los había creado, voy a eliminarlos. Por defecto esta carpeta va a estar vacía. Si yo quiero indicarle a Robot Framework que estos archivos quiero guardarlos en una carpeta específica, entonces yo puedo venir y decirle con un parámetro "-d", que es cambiar directorio, ocupo salirme porque yo estoy en un nivel más adentro, salirme un nivel e ir a report y espacio. Y aquí le estoy diciendo a robot, cambie de directorio para que genere los reportes aquí y ejecute esto. Y en el momento que yo ejecuto eso, obviamente nos va a dar los mismos resultados, va a ejecutar los mismos tests, pero vamos a esperar que termine por acá. En el momento que genera los reportes, vamos a ver que ya él cambió la carpeta a Robot Framework Presentation Report. Ya no vamos a tener, bueno, esos archivos eran porque ya existían, pero él ahora nos va a generar los archivos acá adentro. Vamos a esperar a que refresque. Listo. Dura un rato refrescando. Y aquí vemos que ya nos generó en esta carpeta. Entonces, la idea es tener una carpeta aparte para generar los reportes, porque por cada uno de estos archivos, él va a generar archivos de reportes y nos va a ensuciar nuestra carpeta de test case. Entonces, así es como podemos organizar un poco más los archivos que genera Robot Framework. Ahora, antes de seguir los siguientes ejemplos, que ya estamos un poco sobre tiempo, otra facilidad, porque yo sé que a la gente no le gusta mucho, a las personas no les gusta mucho usar, pues la línea de comandos. PyCharm nos da la facilidad en Settings, en una herramienta que se llama External Tools, de poder yo configurar un comando en PyCharm y que ejecute lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, ya que yo creé uno que se llama Run Suite Demo, le asignamos un nombre, una descripción, y entonces vamos a indicarle en programa, el programa que queremos ejecutar, los argumentos que va a recibir. Entonces, en este caso, vamos a decirle, vamos a ejecutar robot, le vamos a mandar el parámetro que estábamos ejecutando ahora por consola, que es "-d", report, para que genere los reportes en la carpeta. Y esta variable es una variable propia de PyCharm, que lo que va a hacer es cuando le damos clic derecho al archivo, le va a mandar por parámetro el nombre del archivo que queremos ejecutar. Y el directorio es otra variable de PyCharm que le va a decir al ejecutor la dirección, digamos, de dónde está ese archivo. Cuando ya yo creo este external tool, simplemente le doy clic derecho al archivo, le doy external tools, le doy la que yo quiero, y ya ven que ya yo no ocupo ejecutarlo desde línea de comandos. Lo puedo usar utilizando PyCharm. Entonces, por eso PyCharm es un IDE bastante efectivo que agiliza muchas cosas, digamos, a la hora de ejecutar código para robot, porque nos da esas herramientas para, pues, la verdad, facilitarnos ejecución. E igual, si ustedes ven por acá, él tiene su propia terminal, sus propios resultados, entonces ni siquiera ya tenemos que tener un command prompt
abierto, sino que lo podemos ver todo desde el mismo IDE. Aquí vemos qué fue lo que pasó y los estados. Entonces, eso es como una de las ventajas de usar Robot Framework y con PyCharm. Ahora, esto sería un test case básico, pero esto lo podemos empezar a mejorar. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver rápidamente los bloques. Cómo ir mejorando estos test cases usando ahora variables. Entonces, por acá tengo otro ejemplo, donde ya entonces yo empiezo a crear variables. Este es el formato de crear una variable en Robot Framework. Básicamente es signo de dólar. Abrimos corcheas o corchetes, creo que es que se llama, y el nombre de la variable. Este valor que está a la par es porque estoy inicializando esta variable. Entonces, igual, con dos espacios, yo le indico, esta variable la quiero inicializar con el valor de Chrome. Esta variable que se llama base_URL la voy a inicializar con el valor de mi URL, al igual que las opciones que estábamos dando clic de menú, la opción de login y el header para verificar. Al igual que que casi todo en Robot Framework podemos tabular para que entonces el código sea más legible y podamos tenerlo todo ordenado. Y esto ya es visiblemente más entendible. Y para yo poder entonces reemplazarlo en mi código, entonces yo simplemente agarro aquí Browser y lo reemplazo por la palabra que estaba usando. Y así voy reemplazando el código que tenía, por así decirlo, quemado, y lo puedo reemplazar por variables. En este caso, si ustedes ven, yo añadí base URL, el homepage, pero esta usaba un adicional que es ir directamente a login. Entonces lo que hago es poner el nombre de la variable y manualmente pongo lo que hace falta y esto va a concatenar el valor de la variable junto con el valor de la página que vamos a ir a navegar. Igual con la parte de login header. Y ya con esto mejoramos un poco la parte lógica de los test cases, porque si por ejemplo yo aquí tengo login header y en este otro tengo login header y por ahí tengo 7 test cases más que utilizan ese mismo valor, si en algún momento algún developer dice ya no se va a llamar login, sino que se va a llamar acceder, entonces automáticamente los test cases van a correr con el nuevo valor y no voy a tener que ir línea por línea modificando ese valor. Eso es la parte de variables. Si yo ejecuto esto, va a ser exactamente lo mismo que hicimos antes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos seguir mejorando esos test cases? Vamos a ir a la parte de keywords. En el ejemplo 4, ya vamos a añadir un poco más de código. Y aquí en la parte de keywords, ya yo creé 3 keywords. ¿Qué es lo que van a hacer las keywords? Se parece mucho a un test case, se define exactamente igual, al puro inicio el nombre del keyword y todos los keywords que van a ejecutar ese keyword, por así decirlo. La idea de los keywords o los custom keywords es que nosotros podemos empaquetar código que se está repitiendo mucho en nuestros test cases. Entonces, si ustedes ven, él antes venía y repetía Selenium Speed, Open Browser y Maximize Browser a través de todos los test cases. Yo lo que hago es empaqueto esto en un keyword y simplemente lo llamo. Y ya yo reemplacé aquí esas funciones que se repetían y simplemente llamo al keyword. Como nosotros teníamos un test case que iba directamente utilizando la URL y otro que iba al homepage y iba haciendo clics en el menú, entonces yo a esta keyword le añadí esto que son arguments. Así es como definimos un argumento en un keyword o parámetros, por así decirlo. Entonces con esta palabra reservada y los paréntesis cuadrados, esta variable que va a ser el parámetro o argumento que vamos a recibir, y esto es inicializando, esto es una forma de inicializar esta variable. Aquí simplemente la estoy inicializando como vacía. Entonces, por ejemplo, bueno, y aquí en el Open Browser voy a añadir el base URL, que si yo le mando el page vacío, me va a abrir el homepage, ¿verdad? Y si yo le mando cualquier otra cosa, se lo va a añadir y me va a abrir esa página. Entonces, en el primer test case, ustedes ven que yo lo uso con argumentos para que vaya directamente al profile o al login. Y en el segundo test case, lo llamo vacío para que vaya directamente al homepage y no vaya al login. Y ya así reducimos de este código, que son bastantes líneas,
a este código, que son solo 5. Por ahí también simplifiqué, si ustedes vieron por acá, se repetía mucho wait until page contains y hacerle clic. Se repite 2 veces. En el momento que nosotros vemos código muy repetido, lo podemos transformar en keywords. Entonces yo vine y creé esta keyword que se llama espere por y haga clic en el elemento, que lo que va a recibir es un argumento con el locator del elemento, y aquí reutilizo los keywords que antes tenía en el test case. Aquí espero por el elemento y le doy clic. Entonces ya aquí en el test case limpio código y lo hago más entendible. En vez de ejecutar 2 líneas, ahora solo ejecuto una. Y es autoexplicativa. Wait for and click element. Y este nombre se lo di yo. Entonces la idea de los keywords y de esa forma de escribir es que sea una forma natural donde el código sea autoexplicativo para que a la hora que vemos el test case, cualquier persona lo pueda entender. Entonces ya con eso nosotros mejoramos un poco la estructura de este test. Ahora, si vemos bien, hay todavía código que se está repitiendo. Por ejemplo, tenemos el begin test, y tenemos end test y end test. Si ustedes se fijan bien, esto en realidad son como prerequisitos para yo realmente hacer la prueba que necesito, que es verificar que estoy ahí. Podríamos decir que son pasos de setup. Esto lo podemos simplificar aún más con esta funcionalidad que nos da Robot Framework, que es definir en la parte de settings qué quiero que se ejecute cada vez que un test inicia y cada vez que un test finaliza. Entonces yo defino en settings un test setup, le voy a definir qué keyword quiere que corra y si ocupo algún parámetro le mando el argumento, y cada vez que termina el test teardown es cuando termina el test case, qué quiero que ejecute. Por aquí ya tenemos más variables que lo vamos a ver ahorita, pero básicamente lo que va a venir a reemplazar esto es que podemos eliminar en nuestros test cases, por ejemplo acá, puedo eliminar ya este begin test y este end test. Porque este test case cuando se ejecute va a verificar primero si en setup tengo algo que inicia, algo que va a finalizarlo y lo va a heredar de acá. Entonces ya no ocupo correr esos pasos en mi test case. Automáticamente cuando él arranque va a ir al setup, va a ejecutar mi begin y cuando finalice va a ejecutar el end. Y el test case que era de 3 líneas ahora se redujo a 1 y es todavía más legible. Por acá, si ustedes ven, el setup lo estamos usando con un parámetro por defecto, porque la mayoría de los test cases que probablemente se van a implementar en el login van a ir directamente utilizando la página, porque es la forma más rápida de accederlo. Contrario a este test case, que es por así decirlo la excepción, que él no va directamente al login, sino que va al homepage y hace clic a través del menú. Entonces, él ocupa un setup diferente. Y nosotros podemos hacer overrides a los setups. Para él, que ocupa un setup diferente, yo puedo decirle setup, espacio, espacio, begin test. Y así, cuando va a ejecutar este test case, él va a venir y va a decir, tengo un override, ya no voy a utilizar el setup del test case que general, sino que voy a usar este. Y podemos reutilizar el end test, que ese sí es igual para todos. Y ya redujimos código. Por acá añadí 2 test cases más, que ya estos son propiamente los que van a ejecutar el login de un usuario válido y el login de un usuario con datos inválidos. Al final es igual, él va a utilizar el begin y el end, entonces los puedo eliminar. Y con eso ya redujimos nuestro código a un par de líneas por test case. Acá tenemos esto que se llama documentation. Esto es simplemente una forma de añadir documentación a un test case, por si el test case tal vez es muy complicado y queremos darle alguna anotación. Con este documentation podemos dar más detalle al test case, qué es lo que hace. Esta forma de 3 puntos nos va a permitir que una sentencia que es muy larga, dividirla en varias líneas. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y decirle 3 puntos, y esta sentencia la dividí en 2 líneas. Esa es la forma, digamos, cuando tenemos algún keyword que tiene muchos argumentos y ya se nos sale, digamos, de nuestro límite visual, lo podemos segmentar con 3 puntos para seguir el siguiente salto de línea. ¿Ok? Si yo ejecuto esto,
muy rápidamente, podemos darle en External Tools, Run Suite Demo, va a ejecutar los test cases que ya teníamos y va a ejecutar el login page, que lo que va a recibir es, va a ejecutar este wait until page elements contained, que va a verificar que estoy en mi página de login, y este keyword nuevo que creamos, que lo que va a recibir es como argumentos el nombre del usuario, la contraseña y qué elemento quiero esperar yo a la hora, digamos, que verifico que él hace clic en login. Por defecto yo le puse aquí eh, el label de Make Appointment, que cuando uno le da login le da clic al botón de login, él redirecciona y va a encontrar esta etiqueta. Entonces va a verificar que realmente estamos en la página después de que hacemos login. Entonces, este login page, que es un keyword, va a ingresar datos en un text box, que esto es otro keyword, que lo que hice fue simplificar el proceso de esperar y el proceso de ingresar un texto en un elemento, y ingreso el texto en el user field, ingreso el texto en el password y le hago clic al botón de login y verifico que después de que corres esos pasos estoy en la página correcta. Si yo ejecuto esto, vamos a ver cómo los 4 test cases que ya tenemos en nuestra suite se van a ejecutar. El primero es navega directamente con la URL y verifica que está en la página correcta. El segundo es navega a través del menú. El tercero es hace un login con un usuario y password válidos. Entonces aquí vemos como él va a empezar solo a ingresar datos en el text y en el password. Le da login y verifica que esté en el Make Appointment page. Y el segundo y el último test case es que va a intentar loguearse con un datos inválidos y verificar que nos salga un error aquí arriba del login. Por acá hay un error, porque si ustedes ven, tengo 2 test cases que se llaman igual. Y eso fue porque los copié y lo pegué así como está. Entonces, para yo venir y modificar este test case y convertirlo en un caso inválido, es tan fácil como cambiarle el nombre, cambiarle los parámetros y listo. Convertí un test case con un login válido a uno inválido y me tomó 5 segundos. Entre lo que le cambié el nombre y cambié los datos que esperaba, aquí le estoy mandando el mensaje de error que yo espero y listo. Entonces, eso sería, digamos, más o menos los diferentes test cases que podemos crear. Ahora, esto lo podemos mejorar aún un poco más. Ya esto, digamos, la estructura de este test case está muy bien. Usamos variables, usamos el setup, usamos los keywords. Entonces, ya a simple vista se ve un test case bastante completo, un suite bastante completo. Ahora lo que vamos es a reestructurar y empezar a separar funcionalidades. Y en el ejemplo 6, vamos a ver que ya no tenemos el área de keywords, ya tenemos menos variables, los test cases están exactamente igual, pero tenemos unas líneas nuevas que se llaman resources. Este resource lo que va a hacer es que me va a importar un archivo y toda la funcionalidad que está en ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Los keywords que yo pensé que eran comunes y que se pueden utilizar no solamente para este test case, sino para muchos, en la carpeta de resources creé un archivo que se llama Common Keywords y aquí sí definí los keywords y sus variables. Por ejemplo, begin test y end test es algo que van a ejecutar todos los test cases probablemente, entonces lo meten como keywords, igual que el esperar y dar clic en el elemento. Entonces, en el momento en que yo le digo importa este recurso, él ya encuentra automáticamente begin test. Y aunque begin test ya no está en mi archivo como tal, él va a ir a buscarlo aquí y lo va a ejecutar. Igual con la parte del page object. Al final el page object es un patrón que básicamente nos dice que cada página vamos a intentar crearla como un objeto para tener sus elementos propios. Por ejemplo, el user field es propio de login, el keyword de login page es único para login, entonces esto ya no lo pongo en common keywords,
sino que lo pongo en su objeto como tal y lo reutilizo en mi test. Y así mi test case final o mi suite está limpia, no tengo código innecesario que no quiero tener acá, solamente tengo mis tests, las variables propias de mi test case y los setups que va a ocupar ese test. Por acá, si ustedes ven, ya para finalizar, que ya estamos casi que sobre tiempo, tenemos dos últimos elementos que son los tags. Los tags básicamente nos van a ayudar a dar un subgrupo a los test cases. Y si yo quiero ejecutar todos los test cases que sean de tipo smoke, entonces yo puedo a través del tag decirle, esta vez vamos a hacerlo a nivel de comando porque no lo tengo configurado en el PyCharm, -i, vamos a ir al archivo 6, -i que es include, le voy a decir todos los que son smoke y ejecutar el archivo de login page resources. Y él va a ejecutar únicamente los test cases con tag smoke. Y en este caso era el que navegaba directamente al login, verificaba que estaba ahí y cerraba el browser. Y esa es la funcionalidad de los tags. Entonces, creo que esto sería lo que les traía el día de hoy como ejemplo. Espero que no haya sido como muy poco tiempo y que se haya podido entender. Entonces, no sé si por ahí podemos abrir el espacio de preguntas, si alguno tiene alguna duda de lo que vimos. Así a grosso modo para que ustedes vean lo sencillo que es implementar Robot Framework, el lenguaje natural que él usa y entendible. Y pues únicamente es ir a documentación de la librería que ocupamos utilizar y ver cómo se utiliza ese keyword y meterlo aquí directamente en nuestros test cases. Gracias, José. Bueno, aparte de los participantes, no sé si existe alguna pregunta aparte de alguno. Una pregunta rapidita. Ajá. Bueno, con respecto a lo que nos enseñaste ahorita al final, de que se puede tener los recursos y utilizar keywords como en un archivo que sea común, también se podrían utilizar variables. Por ejemplo, que el browser siempre va a ser el mismo. Entonces así no lo tengo que duplicar en todos los archivos. Correcto. De hecho, si vos viste, bueno, yo puedo tener o un archivo que se llame Common Keywords y aquí ves que tengo estas variables. Ajá. Entonces, si yo tengo muchas variables comunes, las puedo meter aquí y lo que hago es que importo Common Keywords o inclusive yo puedo venir y decir New, File, Common Variables, .robot y aquí simplemente defino la sección de variables donde va a tener todas las variables que quiero definir con sus valores y en recursos entonces importo este archivo donde solo va a tener variables y él automáticamente las va a identificar y las podemos usar en el test case o en el otro recurso que ocupamos reutilizarlas. Sí, es que se me quedó de duda. Y otra pregunta, José. Ajá. Como ejecutaste por consola un archivo, me imagino que también se podría correr, digamos, todos los archivos .robot que estén en la carpeta X, por ejemplo. Es correcto. De hecho, Robot Framework reconoce este archivo como un suite y un suite le vamos a denominar como un conjunto de test cases, ¿verdad? Que están agrupados en este archivo que en teoría deberían testear una funcionalidad en común, pero también él define suites de suites. Entonces, yo puedo venir y no ejecutar el archivo, sino ejecutar la carpeta. Entonces, bueno, al final va a ejecutar un montón de cosas que van a hacer lo mismo, pero así rápidamente yo puedo salirme de la carpeta de test cases y decirle, corra la carpeta, como está separada por un espacio, entonces ocupo ponerlo entre comillas, test cases. Y él va a ejecutar todos los archivos que están dentro de esa carpeta. Entonces, ¿ves? Aquí él va a ir uno por uno de los archivos, corriendo el suite, los test cases que están dentro del suite, y va a ir así archivo por archivo. Okay. Súper. Perfecto, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Igual eso lo podemos configurar en los external tools y no tener que estarlo haciendo por línea de comando, sino que podemos, por ejemplo, puedo tener un external tool para correr un solo archivo, un external tool para correr una carpeta, un external tool para correr smoke test, entonces yo le mando como parámetro -i y todo el tag de smoke, entonces ese external tool me va a correr únicamente smoke test, entonces no tengo que estar yendo a línea de comando, sino que lo puedo configurar por
por los external tools. Ok, perfectísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No, me parece que no. Ok. Entonces, nuevamente, ¿alguien más habló por ahí, no? Bueno, No por sé si acá en el chat, por ahí Alex nos dio una recomendación, que de hecho es cierto. Nosotros podemos usar, digamos, para tabular espacios, o más fácil, podemos usar el tab. Entonces igual tab nos va a dar a acomodar el texto ya en bloques, digamos, definidos, por lo que PyCharm tiene definido, vamos, el tab. Entonces por ahí es un tip que podemos utilizar en PyCharm. Ok. Bueno, no, entonces nuevamente agradecerte a vos, José, por el tiempo que te tomaste para traernos este tema, la explicación y demás. Ojalá que haya sido mucho provecho para los participantes y de paso también agradecerles a ustedes por participar de la charla y bueno, recordarles que de parte de Education, cualquier cosa que necesiten para este tipo de charlas, nosotros se lo podemos brindar como ayuda y más bien para la próxima semana estaremos anunciando otra charla adicional que vamos a tener, entonces para que estén atentos. Y por nuestro lado, esto sería por el día de hoy. Agradecerles nuevamente. Excelente, muchas gracias, chicos. Muchas Gracias a gracias. ustedes, Gloria, que pasen buen día.